¿Qué sucedió, no? Yo lo dije en ese video. Había un debate, ¿no? Un litigio de por qué habían quitado a Samada. Alina Bárbara decía que estaban quitando una ficha como para hacer una concesión, ¿no? Y después Jan Padrón decía, pero ¿cómo va a hacer esto una concesión si la asamblea de cineastas, que son los que se reunieron para discutir el tema con las instituciones cubanas, el tema de la censura principalmente, está en desacuerdo con que quiten al director del ICAI? Bueno, lo que ha pasado ahora es que se enteraron, y les voy a mostrar el post de la asamblea de cineastas, ¿no? Vamos a ver aquí. Y el punto mío en el video era que habían quitado a Samada no como una, no como una, mira, dice Jan que está por acá, ojalá pueda entrar. Déjame, necesitas el link de nuevo. Entra cuando quieras. El tema es que no estaban quitando a Samada como una concesión a la gente de la asamblea, sino que lo estaban quitando porque ya él no estaba cumpliendo con la función de controlar lo que estaba pasando ahí. O sea, en mi opinión, ¿no? O sea, era claro. Ellos han, esto ha sido vamos a decir, un patrón inviolable en los 64 años, 65, no sé cuántos años tienen ya. Cada vez que establecen estas reuniones o estos encuentros con intelectuales de algún tipo, pues sucede que al final ellos tienen que decir la última palabra. Y a los intelectuales se les escucha, se les permite que hagan catarsis, pero eventualmente es las reglas que pone el Estado. Ha sido así, las concesiones han sido mínimas, ¿no? Desde mi punto de vista. Y lo que está pasando, pues, es eso. Mira, Jan, un mensajito, un abrazo, hermano, ojalá pueda subir para acá. Dice, aquí estamos, saludos, saludos para ti también, ¿no? Y les voy a mostrar, ¿no? Les voy a mostrar eh, lo que hace el post que pone la Asamblea de Cineastas Cubanos, ¿no? Dice, cineastas cubanos, ayer en la noche fuimos informados, vamos a ver, dice, ayer en la noche fuimos informados, voy a subir a Jan, hermano, un abrazo, mil gracias por estar acá. Solamente voy a introducir aquí el post de la Asamblea de Cineastas, ¿no? Para ir al tema. Dice, ayer en la noche fuimos informados como ciudadanos y ciudadanas, o sea, no hubo ninguna información privilegiada, a través de una nota informativa en el Noticiero Nacional de Televisión, de la creación de un grupo temporal para la atención integral al cine cubano, con el propósito manifiesto de ofrecer soluciones y respuestas a las inquietudes de cineastas y realizadores. Ante esta noticia, debemos recordar que la Asamblea de Cineastas fue convocada el 15 de junio ante rechazo por la exhibición del documental Habana de Fito del director Juan Pin Vilar. Bueno, hay toda una serie de elementos, no voy a leer el post completo, pero básicamente lo que ellos están diciendo, al final terminan diciendo, bueno, aceptamos el grupo, ¿no? Honestamente yo me pregunto qué van a hacer, ¿no? O sea, qué otra cosa pueden hacer eh, siguiendo el tono que ellos han tenido y se están enfrentando a la realidad, como decía yo en ese pequeño video, de que ya el negociador o la institución o la interfase con las instituciones ya no iba a ser tan fácil como Samada. Ahora tienen que lidiar con un grupo de trabajo donde desde su presentación estaban los más altos niveles. Estaba Polanco, que es el ideólogo del PCC, estaba Rafael Rojas. O sea, ahora el lenguaje va a ser más, creo yo, ¿no? Más duro con el poder. Pero le doy la bienvenida a Jan, te agradezco, mi hermano, con la inmediatez que viniste. Fue una invitación de última hora realmente. Así que yo, en nombre de toda la comunidad, te agradecemos mucho que estés acá. Vi tu directa, si le puedes resumir más o menos a la audiencia para entrar en contexto, ¿cuál es tu reacción al respecto de estos acontecimientos? Y bueno, lo más reciente que ha sido este grupo de trabajo. Bueno, buenas noches. No sé si me escuchan bien. Perfecto, porque aquí no tengo referencia. Bueno, nada, primero que todo, hacía mucho tiempo que no pasaba por aquí. Siempre que paso y veo tu show, siempre les digo, aquí no se duerme porque hasta altas horas de la noche aquí se debate muchísimo. no Mira, estamos. yo como cineasta cubano, como persona que he pasado desde mi niñez en el ICAI, todo lo que tenga que ver con el ICAI, con el cine cubano, me es algo personalmente muy importante. Y más allá de la distancia que tengo con muchas maneras de pensar de las personas que están llevando esa asamblea, más que de las personas de cómo se ha manifestado la asamblea, incluso acabo de hacer un post hace unas horas
preguntándole a esa asamblea cuántas de las personas de la asamblea están de acuerdo o no con este grupo de trabajo, porque acaban de declarar que sí, que no hay problema, que está todo bien y que tienen expectativas y todo con este grupo de trabajo. Y yo quisiera saber, porque la asamblea son no sé cuántos cineastas, cuántos están realmente de acuerdo o si hay alguien escribiendo a nombre de esa asamblea. Porque a mí me parece que cualquier persona que tenga un sentimiento de pertenencia, un sentimiento de respeto hacia lo que ha sido el cine cubano y hacia lo que ha sido el ICAI, con sus luces y sus sombras, porque no es una entidad perfecta, más bien está bastante distante de lo perfecto. Yo creo que no puede estar contento, no puede estar satisfecho, no puede estar tranquilo con el hecho de que el Estado, aunque siempre ha sido una institución del Estado, aunque siempre ha sido una institución que tiene la lupa puesta, como todas las instituciones en Cuba, y cuyos presidentes son designados por el Consejo de Estado, Consejo de Ministros, no sé, por el poder cubano. Pero aún así, este quitado de careta, como se dice, que ya nombren una comisión o grupo de trabajo, como quiera, que es como una intervención, como un golpe de Estado, como algo que no es natural, algo que también es muy paternalista, decir, bueno, no tenemos que intervenir para Es salvar el eso, cine cubano. es una intervención, Sí, es una literalmente. intervención, literalmente. Entonces, eso me parece que, que rompe aún más el equilibrio ya tan frágil que existe en la cultura cubana, entre las instituciones culturales cubanas, entre los artistas cubanos que han hecho un esfuerzo por decir lo que piensan. Quizás uno desde afuera eh, lo ve quizás. Hoy decía hoy que yo sugería que entendieran las personas que están en esos debates, que entendieran que la realidad cubana, al menos como yo la veo, la realidad cubana está en 220 volts y la asamblea y muchas veces los análisis están en 110 volts. Entonces es como que no llega al nivel al tono de cómo está la realidad. La realidad está llena de personas que están presas, de personas que han denunciado abusos en la sociedad cubana, de artistas que se han tenido que ir de Cuba, de actores, de cineastas, de todo que se han tenido que ir de Cuba. Después de todo lo que pasó el 27 de enero, de lo que pasó el 27 de noviembre, lo que pasó en el 11 de julio, ahí mismo frente al ICRT, donde una de las personas que estuvo allí como permitiendo, organizando o arropando toda esa censura que hubo frente al ICRT el 11 de julio, que estaban Junior García Aguilera, Raúl Prado y otras personas de la cultura, que después los tiraron como unos. Leonardo Fernández Otaño también. Exacto, varias personas que yo soy muy malo con los nombres, pero que los tiraron a un camión y se los llevaron presos. Una de esas personas es el que acaban de designar como presidente o director de la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, Waldo Ramírez, aunque se dice en las redes sociales, no sé si es oficial o no, que no aceptó o que renunció a ese cargo en la Escuela de Cine. Y precisamente es que al final te das cuenta que, que si no se le llaman a las cosas por su nombre, sé que es difícil en Cuba, sé que es doblemente difícil en Cuba. Yo no pierdo la perspectiva de que en Cuba es mucho más difícil poder decir lo que uno cree que a lo mejor fuera de Cuba, pero igual también hay un límite y el 11 de julio fue ese límite. A mí me parece que ya, a mi juicio, todos cambiamos como sociedad, todos cambiamos como individuos a partir del 11 de julio. Y las personas que salieron el 11 de julio tuvieron el valor de someterse a el encuentro directo con la represión. Y eso para mí, en mi caso personal, me marcó para siempre. Eso es un ejemplo civil de parte de la población cubana, que es algo que tenemos que todos refrendar, reconocer y de alguna manera que nos sirva de ejemplo para cuando vamos a dar nuestro criterio. Y yo creo que ya, te repito, no se le puede pedir al poder y confiar en el poder y
y a tener paños tibios con un poder que no los tiene con uno, que no los tiene con la población, que no los tiene con la cultura. Y esto es una burla, esto es una trompetilla, a mi juicio es una trompetilla a todos los reclamos que se han hecho en los últimos 2 meses a partir del documental de Juan Pin Vilar y la censura primero y la puesta de la película La Habana de Fito en la televisión cubana sin la autorización de Juan Pin y una copia sin terminar. Eso es una trompetilla porque ¿cómo es posible que después de 2 meses No donde los... es más que una trompetilla, Jan. El acto de haber hecho lo que hicieron con Juan Pin es un acto profundamente violento. Es un acto profundamente humillante. O sea, yo creo que la única intención que había era la de humillarlo y demostrarle que podían exponer su obra más íntima de la manera en que quisieran, cuando quisieran, como quisieran, y no había nada que pudiera hacer al respecto. O sea, me pareció algo extremadamente violento, honestamente. Si después lo que yo he podido investigar, lo que yo creo que ha pasado en realidad también, es que según la entrevista que dio Fito Páez, estamos como decimos los cubanos cambiando de palo para rumba, pero en la entrevista que dio Fito Páez, él cuenta que a su representante, bueno, a él, pero que él no pudo ir porque estaba convaleciente de una operación, y fue su representante, un funcionario cubano, creo que él menciona un viceministro, no sé si es un viceministro de Cultura, en Argentina le pide a Fito Páez que vaya a Cuba a tocar, que le piden que vaya a dar un concierto. Para mí, a mi juicio, lo que hicieron fue, como tú decías, violentamente tratar de hacer un asesinato de carácter de Juan Pin Vilar, decir que era un manipulador, que era un oportunista, etcétera, 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 palabras más, palabras menos. Salió incluso personalmente Abel Prieto, salió Ubieta, salieron personas que son reconocidas. No fue un editorial, como se dice, anónimo, fue público y apostaron por decir eso de Juan Pin y a la misma vez decir que Fito Páez era un amigo del poder en Cuba, un amigo de la revolución cubana y tratar de separarlos, de crear una grieta entre ellos dos y pedirle por otro lado a Fito que tocara. Porque por supuesto, imagínate la idea, por acá decir que Fito fue manipulado por Juan Pin, que Juan Pin manipuló lo que se estaba, las ideas de Fito Páez. Está ridículo, porque parece que Sí, a ellos se les olvida quién es Fito Páez. Fito Páez, exacto. en medio de la dictadura argentina que lanzaba gente de los helicópteros, cantó ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. En medio de esa dictadura. ¿Ustedes creen que un tipo así lo van a manipular? Ni siquiera el gobierno cubano. No, yo creo que Fito Páez es un artista consagrado que tiene sus ideas propias, te pueden gustar o no, pero creo que es difícil que alguien lo pueda... Pero valor ha tenido y lo ha demostrado. O sea, que los ha tenido bien puestos, donde los ha necesitado. Bueno, Eso no también es. hay otras personas que consideran, tienen otra idea, porque todas las figuras públicas tienen esa dicotomía de que algunos te quieren, otros te odian, ¿no? Pero lo Está que bien. te quería decir es que el diseño pareciera ser que querían romper la amistad o la brecha entre el músico y el realizador que tocara en Cuba Fito Páez. Y bueno, imagínate, aquí no ha pasado nada. Mira Fito aquí cantándonos a nosotros. Y Fito dijo que no. Y además aguantó un mes y ahora dice claramente que incluso dice en la entrevista, yo soy amigo del pueblo de Cuba, no de ellos. De ellos me imagino que se refiere al poder. Entonces, y dijo que no va a tocar en Cuba y dijo que no fue manipulado nunca por Juan Pin, que todo lo que está ahí es sugerencia de él, que incluso le mandaron un primer corte Juan Pin y él dijo que habría que agregarle cosas que él quería decir, o sea que él participó como todo documental biográfico de una persona que está viva y que está cuerda y que está perfecta, como es Fito Páez, y entonces nada, han hecho un ridículo gigantesco, pero lo que trataba de decir es que todo eso, todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha dicho por los cineastas en contra de la censura, las reuniones que han hecho, nada de eso lo ha publicado los medios cubanos. Los medios cubanos lo único que han publicado es esto de este grupo y creo que quizás una nota muy leve de que se reunieron el poder y los cineastas en aquel día que no permitieron filmar, pero ya se filtraron algunas imágenes. Por lo tanto, todo esto tiene bastante de más de
muy poca transparencia, muy poco de llamarle a las cosas por su nombre. Es muy desalentador para las personas que viven en Cuba y que quieren hacer cine en Cuba. Y muy desalentador también para los que nacimos o nos criamos o nos formamos bajo bajo los cineastas que trabajaban con el ICAI, como mi padre, Solá, Titón, Julio García Espinosa, etcétera, etcétera, etcétera. Y Juan Carlos Tavío, etcétera. Daniel Díaz Torres. Todas esas personas forman parte son como la generación de nuestros padres en el cine y a la vez también aprendimos con ellos. Y es bastante desolador que la asamblea de cineastas cubanos, que vendría a ser como el cine cubano, los cineastas cubanos, la voz de los cineastas cubanos, haya aceptado no firmar cuando estaba el poder delante, haya sido tan cuidadoso a la hora de decir varias cosas. Y también hoy, cuando quitan a Samada, o sea, el domingo, cuando madrugada de sábado para domingo, que no hay quien me diga que eso no fue premeditado para poder decir lo que decían hoy. De sábado para domingo se va a Samada o quitan a Samada, cualquiera que haya pasado, y la asamblea añora a Samada. Y hoy viene este batacazo, que en otros tiempos pasaron cosas similares y los realizadores salían juntos. Yo hice un post hoy que decía: a combate corred cineastas, porque desde que yo era niño vi en los años 90, yo tenía 13 años, cuando Alicia en el Pueblo de las Maravillas la censuró el poder cubano. Escrita por Eduardo de Llano, ¿eh? El guión es de Eduardo de Llano, El pero el guión. realizador es Daniel Díaz Torres. Daniel Díaz, sí. Pero el guión es Eduardo de Llano, quiero decir, porque Eduardo ha estado aquí y es una figura controvertida, pero no olvidarnos de que... Sí, pero lo que me refiero es que cuando se pasó esa censura, se intentó, Aldana y el poder cubano, Carlos Aldana y el poder cubano, intentaron aprovechar esa coyuntura, todo todo lo que estaba pasando en el ICAI, y intentaron dividir el ICAI, o sea, unirlo, hacer una fusión con el ICRT, que a mi juicio eso es lo que van a hacer ahora. O sea, a mi juicio, mi teoría es que dejarán unos meses pasar esto y en unos meses van a dictar un decreto o algo donde van a fusionar al ICAI con Yo estoy de acuerdo contigo. el Ministerio de la Información o no sé qué, que se comió ahora el ICRT, ya no se llama ICRT, se llama Instituto de la Información, algo así. A mí me parece que una de las variantes que puede ser es esa. Pero en sentido general lo que quiere el poder es acopiar todo mucho más, tener aún un control férreo, porque ellos tienen la fantasía de que controlar los medios en los tiempos modernos los va a salvar, cuando no hay manera de salvarse de las nuevas tecnologías. Pero les ha dado tiempo. Y les ha dado tiempo y llevan años sabiendo bien claro que tienen que imponer la verdad por los medios que sea. Si ellos logran imponer esa verdad, les ha funcionado. Llevan Sí, 64 años y yo estoy de acuerdo contigo, fíjate, ya te doy la palabra, estoy de acuerdo contigo. Yo sospecho que una de las vías que quieren tratar es desmantelar la cultura organizacional y simbólica del ICAI. Tú desarmas aquello y te es más fácil entonces pues controlar. Yo tuve ese temor de que lo hicieran con la Universidad de La Habana, fíjate. Cuando sacaron la municipalización, yo me temí que fueran a desarticular la Universidad de La Habana, porque la Universidad de La Habana es un núcleo también de gente que piensa, ha tenido muchos encontronazos con el poder, lo han controlado, es cierto, pero también sospeché que la idea era desmantelar esa cultura organizacional y diluirla, ¿no? Disolver aquello para que estuviera en unos núcleos más difíciles de coordinarse entre ellos y de organizarse, por lo menos las personas más autorizadas en determinados temas. Por lo tanto, yo creo que esa hipótesis que tú tienes es bastante factible. Yo creo que por ahí van los tiros, más para acá, más para allá. Yo creo que irán por ahí porque lo que el poder pretende se ha visto con los decretos ley, se ha visto con todo lo que han hecho últimamente, es tratar de controlar todas las publicaciones, tratar de presionar para que la gente no se atreva a publicar, para que la gente no se atreva a tener nada crítico.
¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas un ministro, un ministerio de un país, todo el despliegue que ha habido, en vez de aceptar que hay una película que tiene un punto distinto al que puede tener el Estado? Eso es además de que es un abuso, además de que es dictatorial, además de que es de todo tipo de epíteto que se le puede usar, eso es totalmente arcaico, eso es totalmente, incluso es de las dictaduras antiguas, porque en países donde todavía hay, bueno, son muy pocos ya, ¿no? Pero países donde hay ese autoritarismo por parte de alguna fuerza en el poder, son como más elegantes, ¿no? Son como que tratan de evitar este tipo de cosas. Aquí esto es una guapería, el Estado ya está a un nivel de Es la, guapería de barrio. es la fase dictatorial ya explícita. Ya aquí el poder no es suave, es duro. Se quitaron la careta. El 11 de julio quitó la careta a la sociedad cubana. El 11 de julio cambió para siempre la sociedad cubana y personas que habían querido, no, ese día tuvieron que, hay una escena de una película, El hombre Maizinicú, donde Mirabaye, que es el personaje que asesina a los maestros, hace que la tropa que está con él pinchen al cadáver o le hagan algo al cadáver y le explica, aquí todo el mundo tiene que hacer algo con el cadáver como para que todo el mundo se manche, ¿no? Y eso es lo que está pasando en Cuba. O sea, si tú ves los dirigentes tirándose fotos con los artistas, tratando de involucrarlos, se están metiendo en todo, absolutamente en todo, para tratar de llenar de fango a todo el mundo, porque es la única manera que tienen de presionar, reprimir, meterle patrullas en las casas a la gente. Ya es una fase, es Oye, una fase bastante burda totalmente. de lo que se ha vivido durante tantos años, pero que como no existían las tecnologías para poderlo reflejar, no existían los medios, no existían las redes sociales, no existían programas como este que pueden tener datos y testimonios distintos y, es realmente, yo creo que este es uno de los puntos más bajos de la historia de Cuba en toda su historia. Creo que es uno de los momentos de más crueldad, de más falta de ética, de falta de respeto, de falta de libertades, de falta de humanidad. Ese poder que tiene en sus manos la posibilidad de un plumazo dejar libre a todos esos jóvenes que tiene presos y no los hace, que tiene madres sufriendo, padres sufriendo, familias enteras sufriendo la cárcel de muchos de esos jóvenes por manifestarse. Siente que necesitan eso para ejercer poder, lo cual es muy triste. Bueno, no es triste, es que realmente es la etapa más burda y más cruda de un sistema totalitario que ya no tiene manera de convencer, ya no tiene manera de crear nada que tú digas, creo en eso. Ya todo es a fuerza, todo es a Pepe. Y así estamos, llevamos 3, 4 años y seguiremos un tiempo más hasta ver hasta dónde aguanta la situación, pero es ya como todo burdo, es burdo todo, es como Hay pérdida de hegemonía en la sociedad y por supuesto no tienen nada que ofrecer. ¿Qué van a ofrecer? O sea, no, no tienen nada que ofrecer. En Bruselas le ofrecen a su audiencia el bloqueo. ¿No? Aquí, bueno, estamos bloqueados, somos el país que muestra que los americanos son los peores del mundo. Le ofrecen eso a la gente de Bruselas. Pero a los cubanos, ¿qué le van a ofrecer? ¿Qué le pueden ofrecer a este punto? Ya ni las conquistas del socialismo se las pueden ofrecer. Yo Pero creo, bueno, yo de- creo además, yo no sé, no conozco me he pasado todo el día trabajando hoy, no he podido leer sobre lo de Bruselas, pero a mí me parece, a mí me parece que personas que viven en países democráticos, personas que militan en el partido que ellos entienden, personas que tienen la capacidad de votar y de cambiar a un presidente, de cambiar a un alcalde, de cambiar a un ministro, es bastante
hipócrita decir que el pueblo cubano y que la sociedad cubana se merece seguir como está, sin poder elegir a nadie, sin poder cambiar a nadie, sin poder tener las libertades que ellos tienen en todos esos países. Eso me parece bastante oportunista, bastante colonialista, bastante los peores epítetos para las personas que viviendo en democracia y muchos habiendo vivido antiguamente, hace unos años, dictaduras como la dictadura uruguaya, por ejemplo, la dictadura argentina, la dictadura chilena, la dictadura española, la dictadura X, Y, Z que han habido en el mundo. Esos países han llegado a la democracia y es increíble que personas que hayan vivido en esos países, que hayan vivido incluso en dictadura y que conozcan lo que es vivir en dictadura, ahora digan que Cuba no tiene una dictadura y que avalen todo lo que está haciendo Cuba y se hagan los de la vista gorda porque, oye, mira que hay información, mira que hay testimonio, mira que hay de todo. Tú pones en la red ahora mismo 11 de julio y tú ves las manifestaciones, ves la entrada a palo que le dieron a la gente. ¿Tú te refieres a los ciudadanos o a los estados? Yo me refiero a los estados y a los ciudadanos, ambos. O sea, ver, por ejemplo, al presidente de México, ver al presidente de México, país que amo y que respeto, ver al presidente de México poner alfombra roja y recibir por todo lo alto a un presidente que nadie eligió, es un contrasentido total. Tú no te puedes llamar respetuoso de la democracia si en otro país no la hay, pero tú la impones. Porque tú al reconocerlo le estás diciendo al mundo que Cuba está bien, que está todo normal. Y cuando le preguntan de Cuba, dice, no, yo no me meto en los asuntos de Cuba, pero sí se mete con Bukele o se mete con cualquier otro. Eso es inadmisible, eso es una falta de ética, de respeto, y es muy cruel hacia el pueblo cubano no luchar, no potenciar o al menos no defender que el pueblo cubano tenga esa misma oportunidad que tienen estos estados o estas personas que viven en otros países. Pero hay que entender por qué lo hacen también. O sea, en el caso de México se trata de política. México es un presidente que ha apelado a la izquierda y él sabe que dentro de la izquierda mexicana mucha gente ve a Cuba como el símbolo antiamericano, que es el tipo que le molesta a ellos, que tiene que ver en su vida diaria. No son los cubanos, son los americanos. Entonces, como Díaz-Canel representa esa isla que está en contra de los americanos, todavía hay una izquierda que tú y yo podemos estar de acuerdo, oye, qué ceguera selectiva tiene, ¿no? Pero es una ceguera selectiva que lo que hace es, pues, darle una narrativa para criticar, demonizar, enfrentarse a que es su verdadero adversario, que es los Estados Unidos. Por eso yo siempre he dicho que a nivel propagandístico, el conflicto explícito y que ellos explotan hasta el extremo entre ambos países es lo que le permite tener muchas puertas abiertas a todas estas bases políticas en determinados países. Tengo entendido cuando entrevisté a Rafael Rojas, historiador cubano radicado en México, que precisamente me explicaba que uno de los presidentes que más cercano ha estado a la política norteamericana, que más se ha acercado a los Estados Unidos, es precisamente López Obrador. Por lo tanto, parece que un rezago de su juventud, de sus ideologías de juventud, de su manera de ver y de idealizar lo que pasa en Cuba, más que su política actual, porque la política de López Obrador no ha sido, hasta donde yo tengo entendido, no ha sido antagónica a la política norteamericana ni al gobierno americano. Recientemente López Obrador hizo una de las cosas que ningún presidente hace en ningún lugar del mundo. López Obrador llamó a los mexicanos a no votar por Ron DeSantis en las primarias republicanas. O sea, técnicamente tienes a un presidente intrometiéndose en la política interna de otro país a ese nivel. Y a un nivel que tú dices, bueno, mi hermano, ¿cómo tú vas a representar a los mexicanos si DeSantis sale presidente? Por eso es que no se hace. Pero López Obrador, o sea, fue tan atrevido de pedirle a los mexicanos que están en los Estados Unidos que no votaran por Ron DeSantis. O sea, la relación que tiene López Obrador con una parte de la élite política estadounidense, dígase, de entre todas, Donald Trump, es una cosa muy particular y muy curiosa de él, pero él no deja de explotar el sentimiento antiamericano
también dentro de México, y él viene de una base política que de alguna manera pues también ha representado o criticado lo que ha sucedido Sí, dentro Gennady, de los yo, yo, Estados Unidos. yo te Pongo esto entiendo, en pero sentido, es más complicado, es más matizado, sí, solamente pero es la la lógica que yo política, encuentro. la política, la política, en sentido general, la política luce como algo que está muy arriba a esos niveles, pero es que la política realmente influye en las vidas de las personas. Entonces, a mí me parece que seguir defendiendo a un poder como el poder cubano, más allá de tu ideología, tú hablabas de la ideología, tú puedes tener la ideología que tú entiendas. Yo, por ejemplo, en la vida no tengo ningún problema en cuál es la ideología de cada cual. De hecho, yo me identifico con la parte humana de la vida, no con la parte ideológica de la vida. Entonces, tú puedes tener la ideología que tú quieras, pero como decía Vargas Llosa en una entrevista magistral que le vi en Chile, no hay ninguna dictadura buena. Es injustificable desde ningún color político aprobar, permitir, arropar o aplaudir una dictadura tenga el mismo color que el tuyo. Porque lo que pasa en las dictaduras, que es lo que debemos acabar de entender como ciudadanos del mundo, es que hay un grupo de la sociedad que paga un precio altísimo, incluso hasta la vida, porque no está de acuerdo con ese poder que se instaura como una dictadura. Eso es inadmisible. Más allá de tu color político, tú no puedes respetar, valorar, abrazar y dar como le dieron hasta una medalla de no sé cuánto, un honor a Díaz Canel. Yo no estoy justificando, yo entiendo que tiene incentivos para hacer lo que hace. O sea, no hace lo que Es hace que porque está loco, hace lo que hace porque hay incentivos para que él lo haga políticos dentro de su país. si eso lo hace un político, pierde todo el respeto. Por ejemplo, de mi persona, pierde todo el respeto. Y de Porque muchos más más. allá de tu color político, más allá de tu color político, tú estás, tú estás refrendando a una persona que está abusando de un pueblo, que tiene preso a personas, donde hay personas que han muerto, donde hay personas que han pasado las de Caín, donde hay miles de personas que se han tenido que tirar al mar, donde hay miles de personas que hace años que no ven a su familia, donde hay toda una crisis social, política, etcétera, gracias a que hay una dictadura. Y entonces, mientras más personas como López Obrador o como otros líderes del mundo no se paren en seco con respecto a Cuba y con respecto a la dictadura cubana, se está retrasando la posibilidad de que muchas personas en Cuba puedan cambiar su vida, porque los cambios en un país, si cambiara mañana mismo en Cuba, se demora De, 10 20 de- años de en acuerdo, cambiar Jan. una sociedad. Lo que tú y yo no votamos ahí. Tú y yo no decimos, o sea, los que estamos, los que tenemos alguna influencia política en lo que va a hacer AMLO, no somos nosotros, podemos juzgarlo, podemos criticarlo, pero realmente a quien le interesa es el que está adentro, que está votando por él. Quiero ponerme el traje de entrevistador y volver al tema ahora del cine, ¿no? Porque nos hemos metido en Ujú. temas que son aleatorios. Y te voy a hacer una pregunta como entrevistador, que tú has sido bastante frontal con este tema del debate o del diálogo entre la Asamblea de Cineastas y el poder, ¿no? Pero tú no crees, o lógicamente, o cómo tú procesas eso, tomando en cuenta que también tú tienes una posición más a salvo. O sea, tú estás fuera de Cuba, tienes el privilegio de tener una plataforma que te da visibilidad. Están los cineastas dentro de Cuba, vamos a decir, en la posición en la que ellos están. ¿Tú crees que pudieran o deberían asumir el mismo nivel quizás de frontalidad que tú estás teniendo? Yo creo que sí, te voy a explicar por qué. Yo no concuerdo con la parte de tu pregunta donde dice que aquí estoy más a salvo. Yo creo que las personas que estamos fuera de Cuba, que tenemos nuestra familia en Cuba como tú o como yo, A mí está ahí. eh, y decimos nuestro punto de vista, que no es el que quiere escuchar el poder, precisamente pone mucho más o pone lo mismo o casi igual de riesgo cuando dice lo que piensa fuera de Cuba, porque en mi caso, no sé en el tuyo, pero en mi caso yo le tengo bastante respeto a la posibilidad de volver a entrar a Cuba.
O sea, si yo quiero visitar a mi madre, que hace muchos años no la veo, a mi hermana, a mis amigos, a mi vida ya, yo me lo pienso 2 o 3 veces, porque he visto casos similares, sin plataformas como la mía, que han entrado a Cuba y han tenido chequeo policial, interrogatorio, villamarista, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo tengo familia. Por lo tanto, la presión que ejerce la posibilidad o no de tú volver a entrar a tu país, de que yo sé que, por ejemplo, yo jamás podría volver a firmar en Cuba, el hecho de que yo no sé si yo puedo volver a entrar en Cuba y salir libremente, tranquilamente, yo creo que hace muy difícil también poder decir las cosas desde afuera. Y yo creo que en el contexto de el ICAI, viceministro, ministro, nunca va a ser más crudo que las personas que salieron el 11 de julio. Ahí no se va a levantar nadie y va a coger preso un cineasta y se lo va a llevar preso. Sería un escándalo, no lo van a hacer. Y además, los cineastas cubanos son personas brillantes, muchos súper inteligentes que dicen las cosas de una manera puntual, sin ofender a nadie, que por lo tanto tendrían que como han hecho al final, han tenido que de alguna manera escuchar un poco de esos criterios. Yo no creo que estar afuera te ponga más a salvo. Lo he dicho siempre, creo que hay que ser muy valiente para quedarse en Cuba y hay que ser muy valiente para irse de Cuba porque también no sabes cuándo vas a regresar. Y en mi caso, además, que he luchado durante tantos años, fue la última petición en vida de mi padre, de tratar de salvar las películas de mi padre. Sé que precisamente por ser tan frontal y por ser tan claro en mis ideas y mis desacuerdos con lo que está pasando en el ICAI, se pone en peligro porque así son de vengativos y de mediocres muchas personas, la posibilidad de salvar todo ese, algo que es muy importante para mí y para muchos, debería serlo para la cultura cubana, ¿no? Que es salvar, por ejemplo, la obra de mi padre, la obra de muchos otros realizadores que se está pudriendo ahí en el ICAI. Se están echando a perder todas esas películas, todo ese patrimonio se está perdiendo. Por lo tanto, yo entiendo tu punto de vista, pero te lo personalizo para que te des cuenta que nada más lejano en mi caso que sentirme a salvo por decir mis criterios, simplemente porque tengo un sentimiento de pertenencia, un sentimiento de que es la mejor manera de defenderse. La mejor manera de defenderse me parece que es ser claro en las ideas y no ser cuidadoso. Creo que el 11 de julio, no sé a ti, a mí por lo menos sí, el 11 de julio me cambió para siempre y muchos cuidados que uno tiene, muchas ideas que a veces uno se mide para exteriorizar. Para mí el 11 de julio fue como si me desconectaran un plug y ese ejemplo de esas personas en la calle a mí me marcaron para siempre y yo decidí que cruzar un poco más allá de la línea y eso tiene consecuencias. El poder en Cuba ha escrito artículos contra mí. Sé que si intento entrar a Cuba pudieran pasar situaciones desagradables o problemáticas y por lo tanto yo creo que no debemos hacer esas diferencias entre si estás en territorio cubano o no. Es verdad que tiene sus matices, pero es igualmente difícil como cubano, donde quiera que sea, decir lo que uno piensa, porque casi todo el mundo tiene familia en Cuba, todo el mundo a lo mejor quisiera, muchas personas quisieran a lo mejor en algún momento poder visitar a sus amigos, a su familia, y eso pasa por la guillotina del poder que no admite ninguna crítica, que no admite ningún criterio divergente, incluso en mi caso, que creo que he sido muy respetuoso en mi manera de decir las cosas, que he sido directo, a lo mejor algunas veces frontal, pero creo que lo he hecho con la mayor decencia, con la mayor claridad, incluso escuchando, invitando en mi espacio a personas con las que no comparto muchas de sus ideas. Aún así, el poder no admite ni ese tipo de debate desde una ética, desde una seriedad, desde un respeto, aún así tampoco, porque ellos no quieren ni un tantito así.
Y No un quiero, tantito así. ¿Se ha deteriorado, se ha fortalecido, ha cambiado en alguna manera tu relación con los cineastas que están dentro de la isla durante este proceso? se ha deteriorado. En algunos casos se ha deteriorado, en otros no, pero se ha deteriorado porque en la primera asamblea que hubo, yo estaba aquí preparando un programa y un amigo me manda un link y me dice, mira este link. Y cuando entro en el link, es una asamblea que yo ni sabía que existía eso, una asamblea en el Cine 23 y 12 donde están hablando de cine cubano, etcétera. Y para solidarizarse con Juan Pin, eso fue el comienzo de la asamblea de cineastas cubanos, digamos que la reunión constitutiva de esa asamblea, y entré a mirar a ver qué estaba pasando por curiosidad. No me invitó nadie, ni me enteré, ni nada. Y cuando entro ahí, veo allí a la persona que me agredió y me censuró, uno de los que me censuró y el que me agredió físicamente en el lobby del ICAI, lo veo haciendo uso de la palabra y hablando de tolerancia y de respeto y no sé cuánto. Imagínense lo que significa para mí eso, a falta de todo por dentro. Y lo primero que dije fue, me solidarizo con Juan Pin Vilar por todo lo que está pasando, la censura de su documental, pero no puedo aceptar ver aquí y estar y convivir aquí con la persona que me agredió y me censuró. Y ahí mismo me saltaron a la yugular otros cineastas, me pararon en seco, tuve que luchar para poder decir y terminar mi criterio. Salió incluso hasta Fernando Pérez en persona a pararme, a quien que yo creo que es un tremendo cineasta, pero eso me impactó muchísimo. Entonces, desde ese punto de vista, yo empecé a ver que esa era una asamblea donde yo no tengo nada que hacer. Yo no tengo nada que hacer en una asamblea donde se tolera a ese tipo de personas, donde se hace paños tibios con ese tipo de personas, donde cuando yo voy a denunciar algo que me ha pasado y que la persona está delante de mí, lo tildan de algo personal, lo tildan de que es algo a lo mejor egocéntrico, no sé cuál fue el criterio que ellos han dicho. Cuando denunciamos, el cineasta Alejandro Gutiérrez y yo en un post dijimos que había sido una censura lo que había pasado allí, lo primero que hizo esa asamblea fue decir que era una mentira, utilizaron que era una falacia, están por ahí las salvas de pantalla, que era una falacia, y solo cuando un grupo de YouTube que se llama, un programa de YouTube que se llama Late Night Show, alguien nos pasó el link de que ellos sí habían grabado lo que había pasado. A partir de ahí, entonces, la asamblea cambió y rectificó. Por lo tanto, eso me hizo a mí, en lo personal, crearme una distancia con esas personas que estaban allí, que algunos gritaban en off, no lo dejen hablar que nos va a dividir. Y todos esos prejuicios que hubo hacia mí, siendo un cineasta cubano, igual que ellos, siendo incluso todavía, porque nunca he roto esa, por las visitas que le hice a mi padre cuando estaba enfermo, nunca perdí la residencia en Cuba. Siempre entré en los plazos que había que entrar. Hace muchos años no voy antes de la pandemia. Y todo eso me hizo tomar distancia de la asamblea, pero no es esa la razón por la que tengo discrepancias con la asamblea de cineastas. En lo individual creo que hay cineastas ahí maravillosos, gente que le está, dirían los venezolanos, echando un camión de bola, que están sinceramente tratando de cambiar las cosas. Yo no lo dudo, pero a mí me parece que esta cosa de la asamblea, todo lo que sea asamblea, todo lo que sea comisiones, es de alguna manera también elitista y separatista. A mí me parece que ya hay bastantes ejemplos como el 27N y muchos más, que cuando hay separación, cuando hay una presidencia, cuando hay un G20, cuando hay todo una especie como de elitismo de algún grupo de personas, ahí empiezan a moverse otros componentes humanos que no hacen que realmente se represente a todos los cineastas, incluso a los técnicos, a personas que también son cineastas, pero que no son realizadores, no son la cara visible, no son el nombre, no son Jean Padrón, ni el otro, son desconocidos para la gente.
Entonces todo eso me hace crear una distancia con esa, aunque soy uno de los que más divulgación le he tratado de dar esos hechos, que los he tratado de entrevistar, algunos los he entrevistado. De hecho, entrevisté a Ulises Aquino, que estuvo en la reunión con el poder y los cineastas, el actor y director de Ópera a la Calle, Ulises Aquino, que fue incluso el que separó a Samada cuando trató de agredir a Juan Pin Vilar, que ¿Has para mí es un invitado, hecho también grave. has invitado a la asamblea, a tu programa? A la asamblea. Perdón. ¿Has invitado a la asamblea como tal a tu programa? Exacto, también los he invitado si quieren, etcétera, porque yo puedo tener divergencias con una persona, pero no tiene nada que ver con que yo no pueda debatir con esa persona y decirle lo que yo pienso, y esa persona a lo mejor me dice algo que es interesante o que me hace cambiar de perspectiva. Así es la vida. Pero mis diferencias con la asamblea son precisamente que tienen ante sí una posibilidad X de mejorar o de cambiar las cosas, y me parece que se están moviendo también ahí resortes personales, etcétera. No es posible emitir, ya lo pregunté hoy, nadie me ha contestado. No es posible emitir a nombre de la asamblea criterios si la asamblea no se ha reunido. ¿Cómo hace la asamblea de cineastas para emitir un criterio a nombre de esa asamblea si no se han reunido? El sábado pasó lo de Samada, el domingo publicaron algo. No se han reunido, de sábado para domingo no se reunieron, pero sí publicaron el nombre de la asamblea. Hoy lunes, martes, ¿qué dije hoy? Es Martín. Martes, ayer lunes pasa lo del, y hoy emiten un comunicado y no se han reunido. Y entonces uno se pregunta, ¿cuántos de los cineastas están enterados de esta posición de la asamblea? ¿Quién escribe a nombre de la asamblea? ¿Están todos de acuerdo? Designaron a alguien que no han dicho, designaron a alguien para que hable en nombre de la asamblea. Y si además, si dicen que la asamblea no son solamente los que están allí, sino todos los cineastas, vivan en Cuba o no vivan en Cuba, todo eso que han dicho, uno al final, quiera o no, uno es cineasta y siente que están hablando en nombre de todos los cineastas, quieras o no. Esas son mis diferencias con la asamblea. ¿Tú dirías? Y ver hoy que aceptan además esta especie de intromisión o de golpe de Estado o de comité interventor, ya me parece que el cerebro, adiós. Si te invitaran a sentarse en esa asamblea, ¿tú irías? No, ya he dicho públicamente que no, que ni voy a votar ni voy a participar en esa asamblea porque no creo creo en la obra y en la creo en la obra y en la buena voluntad de algunos cineastas que están ahí, pero como asamblea, como se organizó, de la manera que lo han hecho, lo que han permitido que el poder haga con esa asamblea, lo que han permitido y lo que ha pasado en estos días, no me hace identificarme con esa asamblea, por eso no voy a participar. Es que también lo que ha pasado en estos días es lo mismo, el mismo patrón que ha pasado en 60 años. O sea, un grupo intelectual protesta, un grupo intelectual se reúne con un funcionario, eventualmente en el proceso se fatigan o se diluye la emoción o el motivo, o empiezan a haber acuerdos de pasillo, o empiezan entonces los amigos de esas personas a decirle, oye, no te conviene esto, lo otro. No estoy diciendo que haya pasado, ¿no? Pero hay un No, patrón no, es donde... exactamente así como tú acabas de decir. Y además, añádele que en el cine cubano es el cine en sentido general es un arte tan difícil de encontrar presupuesto para poder hacer cine, que también, ya lo viví en su momento, que lo intentaron, pero yo no mordí el anzuelo, pero sí vienen también el intento de los poderosos, ahora con menos recursos, pero de intentar individualmente, si tú tienes un guión que está pendiente, alguien Ahora te se te, deja saber, ahora se te resuelve. tranquilo, tranquilo que lo tuyo está Está garantizado caminando, ahí, está caminando. lo tuyo está caminando, alguien te lo hace saber, el amigo del amigo, alguien, el mismo director del ICAI, alguien te dice, oye, eso. Entonces la gente, muchas personas, por su deseo, por supuesto, de hacer su arte, de hacer sus películas,
se han frenado, se han callado, han opinado de alguna manera en contra de los propios compañeros, de los propios cineastas. He visto yo delante de mí decirme que están de acuerdo con que censuren mi película otros cineastas. O lo que me pasó he visto otros cineastas censurar a los cineastas que hasta ayer eran tus compañeros, tus amigos, etcétera. Lo he visto, porque esa es una moneda de cambio que utiliza el poder. El Ministerio de Cultura, el ICAI utiliza la posibilidad de que tú vuelvas a hacer una película. Depende mucho de este tipo de pequeños escaramuzas con el poder, porque si tú cometes ahí un error de decir algo altisonante o algo que no es, ya la tienes mucho más difícil para tu próxima película. Y en Cuba, que se hace tan poco cine, eso es como lapidario para la carrera de cualquier persona. A mí me costó 5 años la censura de Fuera de Liga sin poder hacer películas. Terrible. Por defender mi película. Porque mucha gente la censuran y siguen. En mi caso, yo me enfrasqué en defenderla y eso me costó agresión, censura y 5 años sin poder hacer cine. Yo tengo una última duda, ¿no? Al respecto de esto que pasa con la asamblea, porque al final también... Y ya me tengo que ir. Sí, ya terminamos aquí. ¿Tienes una pregunta más? ¿Te puedo hacer una pregunta más? Dale, métele. O nos despedimos. Mira, me preocupa también que en estas dinámicas, a veces cuando tú pones a la gente contra la espada y la pared y le dices, oye, lo único que tú puedes hacer aquí digno es decirle al poder no, irte echando o no sé, o sea, al cantar como Fito, oye, ¿quién dijo que todo está perdido? Aquí vengo a ofrecer mi corazón. Y hay momentos en que se le pide a la gente que se inmole, ¿no? Que diga, oye, esto tienes que decirle al poder no, sabiendo muchas veces que el poder puede aislarte, puede incomunicarte y puede tomar represalias contra ti, contra tu familia, contra tus amigos, contra tus mascotas y contra, y contra tus relaciones en Facebook, ¿no? Estoy siendo extremo, pero no tanto, o sea, puede pasar. Entonces, a veces cuando se le presiona demasiado a personas que están dentro de Cuba para que tomen ciertas posiciones, ¿no crees? Yo me temo que lo he visto en algunos casos. O sea, esto no estoy construyéndolo en el vacío. Estoy pensando en personas que no voy a mencionar aquí, pero creo que han sido tan puestos contra la pared que al final terminaron poniéndose del lado del poder. O sea, dijeron, mira, donde único puedo estar es del lado del poder porque no me quiero inmolar. Y lógicamente cualquier posición intermedia no va a ser suficiente. Y voy a estar peleado con las dos orillas. Entonces, ¿no crees que a veces poner a estos intelectuales que están en Cuba o a esta figura demasiado en la precisa de que tienes que cortar, tienes que denunciar firme, directa, tienes que descalificar, vamos a decir, porque a veces eso es parte, ¿no? Cuando tú le dices a esa gente en su cara, ustedes son una dictadura, lógicamente hay una posición frontal, hay una descalificación y eso implica un conflicto directo entre el poder y tú. No es. Hay otras vías que hay filósofos y escritores como Kafka que decía que tú te enfrentas frontalmente o por los lados. Enfrentártele por los lados al poder también es una forma de enfrentarse, ¿no? No entendí lo que tú dices de que llamarle a Cuba una dictadura es una descalificación. Bueno, si tú estás llamando al poder dictadura, tú estás deslegitimando al poder. O sea, una dictadura no es un poder legítimo. O sea, si yo me paro frente a ti directamente y digo, tú eres una dictadura, tú eres una tiranía y yo no quiero hablar contigo, bueno, lógicamente lo que se espera es que esas personas no te hagan nada, ¿no? Porque como tú dijiste en tu directa, que me gustó mucho, en una democracia tú le dices dictadura y no pasa nada. O sea, donde único es un problema llamarle dictadura al poder es en una dictadura, ¿no? Pero en ese sentido, el punto que lo que yo te pregunto, porque a mí es una pregunta que tengo realmente y es una Yo cuestión para ponderar. entiendo tu pregunta, pero primero yo pienso que ninguna opinión crea presión en cineastas que son todos adultos, que son todos con una obra inmensa, con una carrera y con un terreno. Quizás en los más jóvenes puede crear cierta presión, pero yo no le he pedido a nadie nunca eso. O sea, yo lo que simplemente he dado mi opinión de lo que yo haría en circunstancias parecidas. Por ejemplo, yo no creo que sea una gran
inmolarse, simplemente me parece, por ejemplo, que una persona como Miguel Coyula, que vive en Cuba, decidió el día que no dejaron firmar, decidió firmar. Y decidió cuando Samada le dijo varias veces que no firmara, le dijo, yo no soy empleado suyo, yo quiero firmar. Los cineastas tenemos derecho a firmar. ¿Por qué allí todo el resto de la asamblea de cineastas no apoyó a Miguel Coyula? Eso no se trata de presión, eso se trata de humanidad, de respeto a uno mismo. Y si yo hubiese estado ahí, no hubiese aceptado eso. O al menos pienso que no hubiese aceptado eso. Por supuesto que todo el mundo en ciertas circunstancias puede reaccionar de una manera, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo pienso además que es inaceptable, además bastante, de alguna manera ridículo, que en una asamblea de cineastas, en el cine Chaplin, que es un cine, y de cineastas que es para filmar y grabar sonido, los cineastas estén de acuerdo en que no se puede filmar, en que no se puede grabar sonido. Yo me hubiera levantado y me hubiera ido. Una reunión de atletas en que no se puede correr. Exacto, una reunión de atletas donde no se puede correr. Entonces, eso no tiene ningún sentido. Y también ahí me parece que eso no es llamarle dictadura al poder, que sería, vaya, espectacular. Yo me refiero a cosas sencillas, por ejemplo, cosas lógicas. Si vamos a hablar todo el mundo aquí, tenemos derecho a firmar y grabar todo lo que se dice aquí. No se quiere, nos levantamos y nos vamos. Eso es lo que me parece algo bastante sencillo. ¿Cree que va a meter preso a alguien por salir de una sala de Chaplin? No creo. Por ejemplo, la asamblea podría decir ahora mismo al poder, no aceptamos que nombren a... Mira, una cosa sencilla. La escuela de cine dijo que no estaba de acuerdo con el presidente que acaban de designar. Y dicen las redes, no estoy seguro, que renunció, Waldo Ramírez. Entonces, ¿por qué los cineastas cubanos tienen más nombre y tienen más infraestructura y son muchos más que los de la escuela de cine, no podían haber dicho, mira, nosotros queremos elegir a nuestro presidente del ICAI? Eso es inmolarse, eso es llamarle dictadura, no, es con las reglas que hay, decir, mira, yo quiero, nosotros pensamos que lo más lógico es que podamos decidir quién nos representa. ¿Cómo se pudieron hacer votaciones para comisiones, etcétera? Y no se pueden hacer votaciones, incluso, ya lo viví cuando el Salón de la Fama. Muchas veces está en tus manos crear la votación. No necesitas pedir permiso. Si los cineastas se reúnen autónomamente y dicen, vamos a nosotros a votar quién queremos que sea nuestro presidente, y votan entre ellos como han hecho y ponen públicamente, hemos hecho una votación interna de todos los cineastas y hemos decidido que el nuevo presidente del ICAI, nuestra propuesta, nuestra elección es fulano de tal. ¿Qué te impide eso? ¿Por qué no lo puedes hacer? A lo mejor yo estoy en otra fase de la materia y en Cuba eso también es imposible. Pero yo lo hice en el año, yo y los que hicimos el Salón de la Fama, el grupo, éramos 12 personas que hicimos el Salón de la Fama, reabrimos el Salón de la Fama, hicimos una votación y elegimos a las personas que iban a elegir a los atletas que iban a ingresar al Salón de la Fama, que eran 25. Lo hicimos por votación, con planilla, y elegimos a los peloteros por votación. Ahí en Cuba, en el 2014, hace 10 años. Porque tú te lo planteas y lo puedes hacer. Puede ser que tengas reprimenda, puede ser que te censuren, puede ser que pase, pero tú tienes que intentarlo. Lo que no puede pasar, lo que a mi juicio no puede pasar, es que en la actual situación del país, con los presos políticos que hay, como te dije, con el voltaje como está en 220, como está la sociedad cubana, se sigan teniendo métodos y actitudes y tono de los años 80, de los años 90, que era todo muy a sotoboche, muy suave. Y bueno, cada cual hay que respetar el estilo, tú tienes razón, cada cual hace lo que puede, como lo dice, como lo puede hacer. Pero a mí me parece que tienes un buen punto, porque es muy interesante la pregunta, pero me parece que ya no son tiempos de eso. Me parece que son tiempos de llamarle a las cosas por su nombre, y si no puedes, a lo mejor porque te da
respeto llamarle dictadura, eso lo puedo entender perfectamente, pero no tienes por qué aceptar que no se puede firmar, no tienes por qué aceptar que te quiten y te cambien el presidente sin pararlos en seco, porque tienes un nombre, tienes una entidad y creaste una entidad que se llama la Asamblea. Todo eso, para que sea respetado, tiene que convertirse realmente en una entidad que esté a la altura del momento, que esté a la altura de lo que la mayoría de los cineastas a lo mejor quisiera que pasara. No puede ser que un grupo de personas controle eso y haga comunicados en nombre de los cineastas cubanos y de esa asamblea, porque eso tiene consecuencias en el cine cubano, en la cultura cubana, y yo creo que hay que estar a la altura de lo que se está. Quieren desaparecer el ICAI hace años. Quieren desaparecer todo lo que puede quedar de vestigio de esa institución. ¿Cómo es posible que hoy empiece esa ofensiva? Que entran, rastrillan los fusiles, Clarísimo. y la asamblea dice, bueno, espero que sean balas de salva. Algo así, ¿no? Como acepto, bueno, esperamos que estas personas que están rastrillando el fusil, estos sí nos entiendan. Que no Estos sí tiren a nos matar, escuchen. que no tiren a matar, que nos Que pasen no las tienen balas que por los matar. lados. No, lo estás viendo delante de ti, lo estás viendo delante de ti, que están rastrillando el arma delante de ti. Si están rastrillando el arma, al combate correr cineasta, al combate correr bayameses, vienen a disparar, vienen contra ti. Decía Lezama Lima, cuando el caso Padilla, alguien vino a decirle a Lezama Lima, palabras más, palabras menos, esto es contra Padilla. Y Lezama Lima dijo, con esa claridad que lo iluminó siempre, dijo, esto no es contra Padilla, esto es contra todos nosotros. Y la vida le demostró que sí. Ese caso Padilla cambió la cultura cubana para siempre y cambió la relación del poder con la cultura para siempre. Y esto es un reflejo más de a partir de ese caso Padilla, que fue el gran cambio de la política cultural de la revolución. Porque como diría Lezama Lima, esto es contra todos. ¿Quién gana con esto que está pasando? Gana el poder, gana el control del poder. ¿Alguien cree realmente, ingenuamente, quizás, tiene alguna esperanza que esto va realmente a potenciar el cine cubano? Que va a potenciar las libertades comunicativas, narrativas, temáticas de los cineastas cubanos. Hoy salió un artículo en el Granma que dice, el gran cine es el gran cine que ha hecho el ICAI, no reconociendo ningún realizador independiente, ni al cine independiente, ni a los realizadores que viven fuera de Cuba, que no forman parte del ICAI, que son también cubanos. Eso fue lo que salió hoy. Y tú todavía de ahí dices, bueno, mira, qué interesante. No van a disparar, no van a disparar. Estás delante de un pelotón de fusilamiento. No puedes pretender que no van a disparar, van a disparar. Están disparando ya contra la institución y están burlándose de la institución desde el paternalismo, desde el ninguneo. En la foto, que nadie, en la foto del grupo ese de trabajo, no hemos podido identificar los cineastas. Yo le he preguntado a todos mis amigos cineastas, ¿ustedes han visto ahí, porque están de espalda la mayoría, ¿ustedes han visto ahí algún cineasta? No hay uno. Hay hasta militares, hay coroneles, tenientes coroneles, vestidos de militar en esa reunión. Y no hay un cineasta. No hay un cineasta. ¿Cómo puede la asamblea de cineastas tener confianza en unas personas que hacen ese decreto públicamente y no invitan ni para escuchar a los realizadores? No invitan a los cineastas ni para que estén de extras ahí, como si fuera en el cine, para acompañar ese momento. Ahí estaba Increíble. el jefe de la propaganda oficial, Polanco, imagínate. O sea, el propagandista en jefe del país está ahí y van a potenciar el cine cubano. O sea, eso es como, no sé, es como que tú me digas a mí ¿cómo se llama? Que el perro que caza las ovejas está en la reunión para discutir cómo las ovejas van a ser más libres. ¿No? Usted es un propagandista. O sea, el trabajo de esta persona es controlar los mensajes dentro del país. O sea, literalmente. Entonces, Oye, si algún día
si algún día se pudiera contabilizar el dinero los recursos que le ha dedicado el poder cubano durante 64 años entre personas, edificaciones, gasolina, carro, estrategias, viajes por alrededor del mundo, de todo lo que han tenido que desarrollar para tratar de controlar al ser humano, controlar las ideas de los cubanos, controlar las publicaciones de los cubanos, controlar cada uno de los aspectos de la vida inmaterial del cubano. Eso yo estoy seguro que tendríamos 6 economías buenísimas, porque la cantidad de recursos y de tiempo, ¿cómo es posible que un país como Cuba, con tan pocos recursos, se le dediquen tanto tiempo y tantos recursos a todo este aparato de control y además todo eso disfrazado de bondad, disfrazado de buenas voluntades, de sonrisa? Caballero, están rastrillando las armas. Todo el mundo lo está viendo, ¿no? No son soldaditos de plomo, son personas de verdad. Entonces, nada, también hay una cosa que me hizo pensar mucho de tu pregunta. Es verdad, uno cuando pasa el tiempo y se aleja del tablero de ajedrez, ve el ajedrez distinto. Y a veces hace un análisis de la realidad basado en el que uno es hoy. Eso, yo no creo que el lugar sea la diferencia. Creo que la diferencia está en la información. La diferencia está en las barreras propias que uno ha corrido, en las autocensuras que uno mismo se ha quitado, en los compromisos que uno mismo se ha quitado. Todos Y tenemos eso, nuestros tiempos, ¿eh? Todos tenemos nuestros tiempos. exacto. Pero a mí me parece que muchas personas serían idénticos, iguales, estando fuera o dentro de Cuba. Y de hecho he visto muchas personas dentro de Cuba que son más valientes, que son más claras, que son más directas, que son más atrevidas y más temerarias que los que viven fuera. Incluso hay personas que están cumpliendo prisión por defender lo que piensan. Por lo tanto, yo esa teoría de que cuando estás dentro de Cuba no puedes o no sé qué, depende. Hay personas que dentro de Cuba se han abierto el corazón, se han abierto la camisa y le han dado el pecho a las situaciones. Incluso hay personas como Luis Laurencio que murió con las manifestaciones del 11 de julio y nunca se ha hecho un juicio al respecto, nunca se ha hecho una investigación real al respecto. Por lo tanto, hay muchos ejemplos dentro de Cuba de gente valiente, de gente temeraria, de gente que está hasta los tequeteques. Incluso se ha dicho que se le ha ofrecido a presos como Michael Osorbo o como Luis Manuel Otero Alcántara su libertad a cambio de que salgan del país, que supuestamente es lo que te da tranquilidad y te aísla del problema. Y han dicho que no. Y hay presos que llevan 20 y hay presos que llevan 30 años. Y entonces, yo creo, te entiendo tu posición, pero entiendo que también hay otros ejemplos que permitirían o que harían ver que entre cineastas puedan decir un poco más de cosas o de una manera más categórica y aún así tampoco tener peligros para su integridad. Aunque allí en la asamblea, no sé si lo oíste, en la asamblea hubo cineastas que pidieron al poder, que le pedían que intercedieran porque había personas que estaban dando su opinión y temían que hubiese represalias contra ellos, lo cual demostraba ahí mismo la gran diferencia que había entre los ciudadanos de a pie y el poder, los que estaban sentados allí. Y es un fenómeno muy complejo, pero al final creo que es muy triste que se sigan perdiendo libertades, que se sigan perdiendo posibilidades y que la sociedad cubana en sentido general en ese aspecto, el poder sigue tratando de presionar, sigue tratando y sigue reprimiendo las libertades individuales de la gente.
Y a mí también me parece que la vida es una sola y que las cosas me parece que ya hay que decirlas como son, porque hay una sola vida y no se puede estar tampoco pretendiendo que va a haber otra posibilidad, porque ellos siguen avanzando en su falta de libertades y los ciudadanos van perdiendo libertades. Hasta que te pares en seco no hay manera de cambiar eso. Y yo creo que se podían haber parado en seco, por ejemplo, te repito, en obligarlos a que firmaran eso. Se dio el incidente y no está grabado. Se dieron intervenciones magistrales, se han dicho, y no están grabadas. Se dieron justificaciones allí desde el poder de por qué habían hecho lo de Fito Páez, lo de La Habana de Fito, y no están grabadas. O si están grabadas, ¿a quién las tiene guardadas y no las puede enseñar? Todo eso a mí me parece que se podía haber ganado. Y me parece que además el quedarse prácticamente callados y avalar todo lo que ha pasado, como la destitución del presidente del ICAI, que lo están añorando porque quieren que vuelva, o les gustaría que volviera. Y lo que ha pasado hoy lunes, me parece que deja bastante más parado a cualquier entidad, sea la Asamblea o sea lo que sea que represente a los cineastas cubanos. Hermano, yo te agradezco muchísimo, de verdad, no solo que hayas estado aquí esta noche, sino tus programas. Yo he seguido toda esta saga principalmente por tu canal, a cual invito a toda la comunidad 23 y Flight. Tu canal es uno de los que yo tengo puesto ahí, por lo menos en nuestro espacio de YouTube. Lo recomiendo a todo el mundo, pero he seguido toda la saga de los cineastas. He podido tener los matices gracias al trabajo que tú has hecho, que ha salido casi inmediatamente después de la información. Quiero darte las gracias, no solo a nombre de la audiencia, que seguro mucha gente te sigue, también personalmente te agradezco, porque además necesitábamos una voz que conociera el gremio, que entendiera lo que está pasando y que nos pudiera traducir efectivamente el significado de esto que estaba aconteciendo en Cuba. Me puse aquí traje del entrevistador, porque suerte que he visto todo el proceso, creo que también era justo, ¿no? De alguna manera balancear, ¿no? O por lo menos confrontar algunos puntos que yo creo que como espectador, ¿no? De lo que has estado haciendo, de algún lado pudieran la gente cuestionar, ¿no? Al respecto de desde donde tú hablas, por qué tomas ciertas posiciones. Yo me ha encantado poder hacerlo. Creo que le ha dado más estructura, más textura a todo esto que ha estado sucediendo y al papel que tú has cumplido, porque también por el canal y la visibilidad que tiene, tú estás influenciando en el tono y en lo que está ocurriendo ahí, sea explícito o no sea explícito. Y eso Yo, es una responsabilidad, creo, importantísima, porque aunque yo cuestioné hasta qué punto la frontalidad, yo te voy a dar ahora mi criterio personal. Yo pienso que es importantísimo balancear. Y aunque la gente no pueda recordarle qué es lo mejor. Ese es mi punto de vista. Yo te agradezco mucho la invitación. También tu canal es de los que yo tengo sugerido en el mío para que la gente vaya al tuyo, porque sabes que te respeto y respeto tu canal. Y además, muchas veces te he pedido consejos de cómo hacer transmisiones, etcétera, y tú me has ayudado mucho. Yo no pretendo, no sé si influenciará o no, yo creo que no. Yo creo que está bastante distante la posibilidad de influir. Estamos en un momento donde casi nadie quiere escuchar otro criterio que no sea el de uno mismo. Yo simplemente lo que creo siempre, Gennady, es que lo peor que puede pasar es que alguien hable por uno. Creo que el silencio, el no opinar, hace que otras personas piensen que tú eres de una manera o que tú piensas de una manera o hablen por ti. Y si tú te callaste, lo interpretan de X manera. Yo creo que es mucho más preferible, aunque dicen que es muy malo, en la vida siempre dice, procura que tus palabras sean mejor que tu silencio. Eso no siempre es así, pero yo escojo siempre dar mi opinión y decir lo que yo pienso, porque la vida es una sola y uno no sabe si mañana va a poder opinar. Y entonces nada, te agradezco esta posibilidad de hablarle a tu audiencia acá, que es un programa que respeto y, y siempre también me someto a esta entrevista porque tu criterio o el criterio siempre de un entrevistado te hace pensar y te hace ver la vida de una perspectiva distinta y eso es muy importante para no creerse uno
que tiene la verdad o que está diciendo algo que es inamovible, lo cual es bastante distante. ¿Te acuerdas de la película Rashomon? Rashomon, sí. Rashomon de Kurosawa es la misma situación vista por el mercader, su esposa y un bandido, que es Toshiro Mifune. La misma situación, los mismos hechos, las tres personas la ven totalmente distintas. Esa es la vida. La vida se parece más a Rashomon que a uno creer que Tiene toda la tiene la verdad. verdad. Perfecto, hermano. Un abrazo fortísimo, ¿eh? Ya ustedes saben, derecho a réplica con Jan Parón. Bueno, espero que Muchas gracias. nos veamos Gracias a ti. pronto. Un Gracias. abrazo. Dale.